Buenas tardes, todos. Ya no tenemos el inconveniente porque tengo aquí que ya tengo, siento que 51 alumnos, entonces quiere decir que sí ya tengo el espacio para todos los de la clase, ¿verdad? Para que hoy sí ya podamos empezar con el contenido. Para quienes no pudieron ingresar en la clase de la semana pasada, pues quería comentarles que pues no únicamente vimos como que las directrices por las que nos íbamos a manejar en el curso y no quise avanzar en el contenido derivado que no estaban todos y no quería como que atrasarlos, ¿verdad? Entonces, eh, el día de hoy pues ya vamos a empezar y conforme pues me imagino que se van a ir uniendo más, entonces pues para irse poniendo al día. De todas formas, yo siempre subo como que el material que vamos a ver hoy en clase. Les había comentado, me preguntaron la semana pasada que si íbamos a tener algún libro de apoyo para el curso. Yo les decía que pues la mayoría de lo que vamos a calificar es lo que vamos a ver en clase. Es esencial el Código Civil, así que espero que lo hayan traído, porque ese sí no puede faltar, ese sí los estoy obligando a comprarlo, ¿verdad? También hay un libro que si gustan lo pueden comprar, si no, como yo les comentaba la semana pasada, a los que estaban y a los que no, pues igual, cuando yo necesito igual que ustedes lean algo, yo les subo como que el escáner de lo que necesito que ustedes vean o que se puedan apoyar como material de estudio, pero si gustan comprarlo, pues es este, se llama Obligaciones y Negocios Jurídicos Civiles, es la parte general. Obligaciones y negocios jurídicos civiles, parte general, y el autor es Rubén Alberto Contreras Ortiz. Sí se ve. Es este, les voy a repetir, es de Rubén Alberto Contreras Ortiz, Obligaciones y negocios jurídicos civiles, parte general. Este tiene bastante contenido del que vamos a ver este semestre, pero como les repito, pues con el material de clase y con lo que vamos del código es indispensable en este curso. Entonces ahí estamos y pues yo de igual forma lo que yo necesito que lean, yo les comparto el documento y si tienen el libro, pues enhorabuena, leanlo desde el libro, ¿verdad? Pero no es obligatorio. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pueden conseguirlo en la librería jurídica, pues ahí está abierto ahorita, ¿verdad? Porque en la universidad siempre teníamos la facilidad de que afuera vendían los libros, pero en estas condiciones, pues en la librería jurídica lo pueden conseguir, ahí lo pueden adquirir, no recuerdo el precio, la verdad, eso sí se los debo, pero como les repito, no es obligatorio, ¿verdad? Entonces, su código sí espero que lo hayan traído, ese sí lo vamos a empezar a utilizar desde el día de hoy. Entonces, verifiquen que su código pues esté actualizado y en este semestre pues nos toca ver derecho de obligaciones. Entonces vamos a ver siempre, pues vamos a partir, ¿verdad? Nuestro punto de partida en este semestre va a ser el libro 5 de nuestro Código Civil, que es el libro quinto del derecho de obligaciones. Entonces, vamos a iniciar. Yo les voy a compartir. Ok, entonces vamos a iniciar. Vamos a tener el código, nuestro Código Civil a la par, ¿verdad? Y primero vamos a hacer como una breve, vamos a iniciar con el tema del negocio jurídico. El programa lo pueden descargar desde la página de la facultad, pero yo creo que también lo tengo por ahí en PDF, que los voy a subir también. Vamos a tratar de ajustarnos lo más que podamos al programa, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tratar de hacer y a ir como conforme al orden que tenemos establecido en el programa para irnos tema por tema y para tratar de no saltarnos ninguno. Entonces, iniciamos primero pues con el negocio jurídico y vamos a ver algunas generalidades. Creo que muchas veces hemos escuchado hechos jurídicos, actos jurídicos y tendemos a confundirlos o a pensar que estamos hablando de lo mismo.
Yo aquí les hice un esquemita porque cuando hablamos de hecho y de acto nos estamos refiriendo a cosas distintas, ¿verdad? No estamos enfocándonos en lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de un hecho, estamos hablando de distintos cambios o distintas transformaciones que va a sufrir la naturaleza. Sufre la naturaleza estos cambios o estas transformaciones sin que intervenga el hombre, ¿verdad? Si estamos hablando de un hecho, no existe la intervención del hombre, son naturales. Y hay hechos o actos, hay hechos, ¿verdad? Transformaciones, cambios de la naturaleza donde no interviene el hombre, donde no existen tampoco consecuencias jurídicas, porque vamos a tener hechos sin consecuencias jurídicas y hechos con consecuencias jurídicas. Entonces, pues un hecho, por ahí me suena el timbrecito del área. Como les decía, entonces vamos a tener hechos sin consecuencias jurídicas y hechos con consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza, un cambio de la naturaleza, pues que caiga la lluvia, que haya un pequeño temblor, o sea, estamos hablando de un cambio que sufre la naturaleza donde no existe una intervención del hombre y no tiene ninguna consecuencia jurídica. Ahora, cuando estamos hablando de un hecho jurídico, sigue siendo, ¿verdad? Un cambio o una transformación que va a sufrir la naturaleza. Sí, también donde no interviene el hombre, pero que sí va a tener una consecuencia jurídica. Por ejemplo, un hecho sin consecuencia jurídica se cae un árbol, por ejemplo, por la lluvia, pero no pasa nada, ¿verdad? Únicamente se cae el árbol y no le cae a nadie, no le cae a ningún carro, ninguna persona, no le cae a nadie. Entonces, estamos ante un hecho donde fue una transformación de la naturaleza, donde no intervino el hombre y donde no existió ninguna consecuencia jurídica derivada de este árbol que se cayó, ¿verdad? Distinto sería, ¿verdad? Que cayó la lluvia, se cae un árbol, no intervino el hombre porque pues la lluvia es una transformación de la naturaleza, pero este árbol le cayó, por ejemplo, lastimó a una persona, ¿verdad? Entonces, le cayó un carro, digamos. Entonces aquí ya tiene una consecuencia jurídica porque entonces ya estaríamos hablando de que, por ejemplo, si usted paga un seguro, entonces aquí ya, si su póliza lo cubre, entonces ya entra la consecuencia jurídica de que vamos a ir a hacer el cobro de nuestra póliza con el seguro, ¿verdad? Entonces acá ya se convierte en un hecho jurídico porque aquí sí va a tener consecuencias jurídicas. Entonces, al final, pues, ambos son transformaciones de la naturaleza donde no va a intervenir el hombre, a diferencia que uno va a tener consecuencias y otro no va a tener consecuencias jurídicas. Seguimos hablando únicamente de los hechos jurídicos. Entonces, por ejemplo, tenemos hechos jurídicos con consecuencias jurídicas que van a ser totalmente naturales o que van a ser humanos. Entonces, cuando estamos hablando de un hecho natural, estamos hablando de una total independencia de la voluntad del hombre, ¿verdad? Es estos fenómenos naturales que se pueden dar, lo que hablábamos, por ejemplo, que si se cae un rayo, ¿verdad? O sea, son hechos jurídicos naturales porque aquí sí es totalmente ajeno a la voluntad del hombre, si cae un rayo o se cae un árbol, se vuelven hechos jurídicos, como les decía, con consecuencias, porque entonces aquí pues ya todo esto se va a convertir en un tipo de riesgo que pueden cubrir las aseguradoras. Otros hechos naturales, o sea, donde no existe la intervención del hombre para estas consecuencias, por ejemplo, nacer, ¿verdad? O sea, me van a decir que sí existe la intervención del hombre porque pues obviamente se necesita un hombre y una mujer para procrear, pero digamos en sí, el nacimiento yo como persona, yo no tuve
intervención de mí misma para nacer. Entonces, por ejemplo, el nacimiento es un hecho natural. Por ejemplo, una enfermedad mental, ¿verdad? Porque, bueno, les decía el nacimiento porque en el momento en el que usted nace, pues ya tiene, los nacimientos tienen ya consecuencias jurídicas porque ya este menor de edad tiene derechos que lo protegen, o los papás ya tienen obligaciones para con este recién nacido. Entonces, pero sigue siendo un hecho natural. O por ejemplo, una enfermedad mental, ¿verdad? Que usted tiene una enfermedad genética, una enfermedad mental, o sea, no existió la intervención del hombre porque fue una enfermedad pues natural, ¿verdad? Que a usted le tocó. Y entonces le van a declarar, por ejemplo, el estado de interdicción. Usted va a ser declarado interdicto y esta enfermedad mental derivó, o sea, este hecho natural, esta transformación natural, ¿verdad? Donde no intervino el hombre, pues va a tener consecuencias jurídicas, porque entonces pues ya vimos en los otros civiles la interdicción, perdón. Entonces, al ser declarados interdictos, entonces van a haber consecuencias jurídicas, ¿verdad? Alguien va a tener que administrarle sus bienes, alguien va a tener que representarlo legalmente, porque usted ya no va a tener capacidad legal. Entonces, se derivan consecuencias jurídicas de este hecho natural, ¿verdad? Podríamos hablar también, por ejemplo, de la muerte, ¿verdad? La muerte, pues, es un hecho natural. Todos vamos a morir en algún momento, es algo inevitable. Claro, también me van a decir, sí, pero si lo asesinan, pero ya estamos hablando entonces ahí pues, de otro tipo de hechos, ¿verdad? Pero la muerte, pues, es algo natural, es algo a lo que todos nos va a pasar, ya sea de cualquier forma, pero en algún momento, tarde o temprano, vamos a llegar a este hecho. Y cuando, pues ya sabemos, con la muerte, ¿verdad? También hasta muertos seguimos creando consecuencias jurídicas, ¿verdad? Porque pues con nuestra muerte vamos también a crear ciertas consecuencias jurídicas para nuestros herederos, nuestros descendientes, porque ya sabemos que al morir, pues si tenemos bienes, viene todo este rollo de si dejamos testamento, hay que radicar un proceso sucesorio testamentario. Si no se radicó testamento, es mucho más tardado y vamos a tener que irnos por un sucesor intestado y todas las consecuencias jurídicas que derivan de la muerte de una persona, ¿verdad? Pero estos siguen siendo hechos naturales, ¿verdad? O sea, no es que existan de una forma directa la intervención del hombre. Otro ejemplo que se me ocurre podría ser, por ejemplo, cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? Todos vamos a pasar de igual forma, todos pasamos ya por este proceso. Al ser menores de edad, pues tenemos incapacidad, pero cuando ya adquirimos la mayoría de edad, este es un hecho natural, ¿verdad? No podemos detener el tiempo, no podemos nosotros decir, no, yo todavía no voy a adquirir la capacidad legal, la voy a posponer, yo todavía no quiero adquirir obligaciones. Entonces, esto no lo podemos detener, no lo podemos acelerar. Pues ya sabemos, cada legislación tiene su edad mínima, su edad, ¿verdad? Para cumplir la mayoría de edad. Aquí nosotros en Guatemala, pues a los 18 años adquirimos esta mayoría de edad y es un hecho natural, ¿verdad? Y entonces ya al cumplir los 18 años somos mayores de edad y entonces ya tenemos esta capacidad para poder ser sujetos de derechos y obligaciones por nosotros mismos. Entonces, esta mayoría de edad, esto cumplir 18 años, nos hizo acreedores ya de una serie de consecuencias jurídicas. Entonces, esos son hechos jurídicos naturales, ¿verdad? Son hechos que, como hablábamos desde el inicio, o sea, son cambios o transformaciones naturales, ¿verdad? De la naturaleza que van a tener consecuencias jurídicas y aquí no hay intervención del hombre, ¿verdad? Pero también hay hechos jurídicos, ¿verdad? Van a haber hechos con consecuencias jurídicas en donde de repente y sí hay ahí una intervención del hombre, ¿verdad? Pero digamos donde la voluntad
voluntad no es así tan relevante porque no existía esa voluntad de crear estas consecuencias jurídicas, ¿verdad? Por ejemplo, los hechos culpables, ¿verdad? Donde no tenemos la intención de crear o de causar un daño, o sea, sí es un hecho, pero sí existió una mínima intervención del hombre o una intervención del ser humano, pero no existía como esa intención de crearnos esa consecuencia jurídica, ¿verdad? No existe este dolo, no existe esta intención de crearlos. Como pues un hecho de tránsito, por ejemplo, o sea, al final es un hecho natural, pero vamos a acarrear aquí una consecuencia jurídica, pero no teníamos esta intención de crearnos esta consecuencia jurídica. Entonces, esos ejemplos se me ocurren, es que estaba buscando un artículo que tenía un ejemplo, pero yo creo que ya lo perdí. Bueno, si no, después se los voy a ubicar. Pero entonces aquí seguimos hablando siempre de los hechos, ¿verdad? Hechos jurídicos, o sea que tenemos consecuencias jurídicas. En cambio, cuando estamos hablando de un acto, aquí estamos hablando que son, bueno, de igual forma vamos a tener actos sin consecuencia jurídica y actos con consecuencia jurídica, así como lo tenemos aquí en el esquemita. Actos sin consecuencia jurídica son los actos que usted día a día realiza, ¿verdad? Cualquier acto que dependa de la voluntad, de la intención suya, levantarse, comer, o sea, sí hay intervención del hombre porque sí es su voluntad hacerlo, pero no tiene ninguna consecuencia jurídica. Entonces, estos, por eso solo los hablamos como así en una pincelada, porque no nos interesan, ¿verdad? Es su diario vivir, su día a día, que no tiene ninguna consecuencia jurídica. Pero un acto jurídico van a ser cambios o transformaciones que sí están determinadas por la voluntad del hombre, sí están dentro de mi voluntad, de mi intención, y van a producir efectos. Entonces, todos, digamos, si nosotros vamos a, por ejemplo, vamos a alquilar una casa, si nosotros decidimos casarnos, si nosotros decimos, bueno, yo voy a otorgar un testamento, entonces todos estos actos sí son producto de mi voluntad. Yo voy a arrendar una casa porque yo quiero arrendar una casa, ¿verdad? Eso no es algo que se dé naturalmente, eso sí depende totalmente de mi voluntad. Y ese arrendamiento de la casa va a tener consecuencias jurídicas, ¿verdad? Yo ya voy a estar ligada a un contrato de arrendamiento, yo ya adquirí obligaciones, el arrendante pues ya adquirió derechos con este contrato y todo fue obra de nuestra voluntad. Todo fue obra de nuestra voluntad. Si yo me voy a casar, de igual forma esto no es un hecho natural, ¿verdad? Este es un acto donde las personas por voluntad propia deciden tomar esta decisión, deciden casarse y esto va a traer una serie de consecuencias jurídicas, ¿verdad? Ya saben, igual por cualquiera de los regímenes que tomemos la decisión de unirnos en matrimonio, pues va a traer distintas, distintas consecuencias, pero siempre va a traer consecuencias jurídicas. Si yo voy a otorgar un testamento, o sea, ya son actos que yo estoy decidiendo por voluntad propia, que sí van a tener una consecuencia jurídica. Yo ponía acá, bueno, acto con consecuencias jurídicas, un acto jurídico, y ponía pues los contratos, ¿verdad? Todos los contratos, claro, lícitos, ¿verdad? Los contratos deben ser lícitos. Todos los contratos que nosotros podamos llegar a celebrar, estamos hablando entonces de que son actos jurídicos, ¿verdad? Si yo decido vender un vehículo, es un acto jurídico porque yo estoy tomando la decisión, yo estoy plasmando mi voluntad en que yo quiero vender ese carro y sé que eso va a tener consecuencias jurídicas, yo tengo que hacer el traspaso, tengo que entregar el título, tengo que entregar la cosa, ¿verdad? Tengo que entregar el vehículo, a recibir un pago, la otra persona se obliga a pagarme un precio.
una venta de una casa, les decía un arrendamiento, que son como los más comunes, pero entonces cuando estamos hablando de contratos, estamos hablando que son actos con consecuencias jurídicas. Entonces, vamos a ver la siguiente. Entonces, creo que sí queda claro cuál va a ser la diferencia la diferencia que existe entre un hecho jurídico y un acto jurídico, ¿verdad? En conclusión, pues tenemos en uno la voluntad del hombre y ¿quién levantó la mano? Quiero ver. Es que no usaba Meet ustedes. Creo que fue primero Pablo sí, Pablo, y si no, pues Cheryl. Díganme. Licenciada, buenas noches. Ajá, buenas noches. Ay, ay, ay. Ya, dígame. Ya, perdón, creo que le había quitado pero se supone que ahí pueden hablarme, ¿no? Sí, licenciada, buenas noches. Sí, dígame. Sí, perdone. Solo quiero que me aclare algo por ejemplo, un hecho natural, por ejemplo, un desastre natural, eh, pero que dañe algunas casas, ¿sí tiene alguna consecuencia jurídica? Sí tiene consecuencias jurídicas porque, como usted mismo lo acaba de decir, pues crea daños, ¿verdad? Y si crea daños en una casa, estamos hablando que daña un patrimonio, si algo, un desastre natural, un terremoto, por ejemplo. Estos sí son hechos naturales con consecuencias jurídicas, porque obviamente van a afectar el patrimonio de muchas personas. Eh, Consecuencias jurídicas o al final patrimoniales, pero no todas, por ejemplo, no todas tienen como que, por decirle, un responsable, porque, por ejemplo, acá en Guatemala el tema de los seguros es como bastante todavía, eh, no es tan profundo, la gente no está acostumbrada a asegurar sus bienes. Las casas aquí en Guatemala pues no se aseguran, a menos de ahora, por ejemplo, los condominios nuevos pues ya le venden a usted la casa asegurada. Pero entonces ahí crearía, por ejemplo, si es una casa que está asegurada, ¿verdad? Entonces ahí y hubo un terremoto, habría que ver también, ¿verdad? Si la póliza del seguro de su casa pues ya le cubre este tipo de fenómenos de desastres naturales, casos de fuerza mayor, y entonces ahí entraría la consecuencia jurídica para la aseguradora de resarcir esto, ¿verdad? Pero si no, pues, o sea, en el supuesto más común que la casa no cuenta con ningún seguro, claro que va a tener una consecuencia jurídica, pero únicamente pues para usted, ¿verdad? Porque obviamente esto le va a crear daño en su patrimonio, posiblemente usted va a tener que invertir nuevamente en su casa y solicitar tal vez un crédito, o sea, entonces ya nos arrastra a consecuencias jurídicas, ya sea que puedan ser compartidas o que puedan ser únicamente mías, pero sí trae y sí arrastra consecuencias jurídicas. Entonces, sí, los desastres naturales, pues sí pueden entrar dentro de esta calificación, perdón, de hechos jurídicos, porque van a tener consecuencias jurídicas. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Ok, dice Lidia, y si en la casa hay personas y mueren, pues sí, o sea, definitivamente, aquí hasta eso pareciera una cadena de consecuencias jurídicas derivadas de un mismo hecho, ¿verdad? Porque de la casa que se cayó, entonces ya tenemos la consecuencia jurídica que se creó un daño patrimonial para la casa. Aunado a eso, si se murieron personas, acabamos de ver que la muerte pues contrae también una serie de consecuencias jurídicas, ¿verdad? Si tenía bienes, entonces ahora vamos a ver cómo vamos a hacer como la repartición de estos bienes. Entonces, pareciera de un solo hecho, pues ya ahí ya salieron dos hechos jurídicos, ¿verdad? Dos hechos naturales que derivaron consecuencias jurídicas.
Vamos a ver a quién más está. Cheryl. Licenciada, muy buena noche. Creo que ya contestó una parte de mi pregunta con la del compañero, pero mi pregunta ahora, ¿qué sucede entonces si en caso de esto, el hecho jurídico, o sea, esto sucede cuando están aseguradas, pero si no estuvieran aseguradas, se puede llegar a hacer una demanda, podría pelearse y demandar por ese hecho jurídico, por las personas que fallecieron, por el patrimonio que se perdió. ¿Habría habría alguna recompensa si no estuviera asegurada? Bien, realmente es muy difícil porque si está asegurada la póliza, ahí dice Rodrigo, depende de la póliza. En efecto, si está asegurada va a depender de la póliza. En el supuesto que usted nos dice que no, ¿verdad? Que no existía ningún seguro, no es posible porque, por ejemplo, aquí, si fue un terremoto, ¿a quién vamos a andar, verdad? Esos son casos de fuerza mayor, son desastres naturales, o sea, no podemos eh, demandar a la naturaleza y decirles que nos resarza, ¿verdad? Ahí sí definitivamente pues fue un desastre natural. Como les decía, van a crear los hechos consecuencias jurídicas, algunas veces compartidas, ¿verdad? Como por ejemplo cuando yo les decía estos que donde sí hay intervención humana sin intención, pero existió una intervención humana porque usted por negligencia o impericia se topó con una moto y entonces nadie se golpeó, pero dañó la moto, ¿verdad? Entonces se creó una consecuencia jurídica y aquí sí es una consecuencia jurídica para ambas personas, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un desastre natural, lamentablemente va a ser una consecuencia jurídica únicamente para usted, ¿verdad? Porque ¿a quién vamos a demandar? ¿A quién le vamos a culpar de la muerte de las personas que lastimosamente perdieron la vida si fue un terremoto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí sí no habría como a quién ir y pedirle que nos indemnice por los daños ocasionados. Muchas gracias, licenciada. Ok. Dice María Mercedes, los accidentes de tránsito los dejamos en la clasificación de los hechos porque digamos como que la diferencia con el acto es que en el acto existe eminentemente la voluntad de hacer las cosas, ¿verdad? Estos accidentes de tránsito, pues nadie sale de su casa, se levanta y dice, voy a chocar una moto y me voy a endeudar, o sea, no, ¿verdad? Al final fue un hecho, se puede decir natural, pero humano, porque existió la intervención del hombre, solo que no tenía esa intención. Entonces vamos a crear consecuencias jurídicas para nosotros y para la otra persona, pero sigue siendo un hecho porque la intervención del hombre ahí no está plasmada su voluntad de querer ir y chocar y querer, pues, ya sabemos, bueno, en penal vimos que puede ser por negligencia, impericia y estos elementos, pero no existía la voluntad de querer ir a dañar esta moto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esos son hechos naturales con intervención humana, ¿verdad? Humanos, hechos naturales humanos. ¿Sí? Tengo un montón de manos, ¿no? ¿Quién estaba levantando la mano? Abra su micrófono y si alguien más puede. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Una consulta. En ese caso, por ejemplo, como usted dice que las consecuencias pues no son, ahí sí que no es con intención. En un choque, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, si yo voy y choco un carro, pero no fue mi culpa, fue la del otro y el otro me está cobrando, llega el seguro y obligatoriamente me cobran, ¿qué es lo que procede ahí? Lo que pasa es que, bueno, ahí con los hechos de tránsito, por lo general, pues nunca hay intención, ¿verdad? Pero ahí entramos a... No podemos... conductores. Sí, puede ser, y lo que pasa es que también, si solo hay daños, en el mejor de los casos, que solo son daños materiales, también los seguros funcionan también, digamos así, o sea, obligarlo a aceptar la culpa no se puede, ¿verdad? Los seguros, los corredores siempre llegan y tratan de persuadir como a que al otro para que diga, bueno, sí, yo tuve la culpa,
y entonces le firmen el compromiso de pago, ¿verdad? Pero tampoco es que lo puedan coaccionar o obligar a que usted pague, ¿verdad? Recordemos que si no, pues ya empieza todo este proceso, que Metra le va a recoger los carros, y entonces usted puede demandar por daños y perjuicios también, puede iniciar su demanda civil por esto, pero entonces, como vemos, sí se acarrearon, sí se crearon consecuencias jurídicas, pero usted no puede probar que el otro tuvo la culpa, yo no puedo probar que él tuvo la culpa en ese momento, por ejemplo, ¿verdad? En ese instante no se va a poder probar, entonces pues se va a tener que llevar un proceso determinado para verificar quién tuvo la culpa y si es daño material, pues que se paguen los daños en la vía pues, civil, que se paguen los daños que le ocasionan al otro, pero sí crea consecuencias jurídicas, pero no es que no tenían la intención, ¿verdad? Sigue siendo un hecho porque no teníamos la intención. Dice, vamos a ver, pero fue por mala construcción de un puente o carretera en mal estado. Pues sí, o sea, lo que pasa es que nosotros al final, como dicen, uno puede pedir, ¿va? Uno puede pedir lo que uno quiera, el objeto es de probarlo, ¿verdad? Porque claro, yo puedo decir como, bueno, voy a demandar a la municipalidad porque este puente estaba mal construido, entonces voy a demandar por daños porque o había un bache y voy a demandar por daños porque le hizo daños patrimoniales, ¿verdad? De tipo patrimonial a mi vehículo, entonces yo sufrí daños patrimoniales, voy a demandar, pero entonces yo tengo también durante mi juicio, ¿verdad? Yo tengo que probar entonces que en efecto no estaba señalizado, no existía precaución o prevención del bache, digamos, por ejemplo, en el supuesto que fuera algo así, entonces sí lo puedo hacer, porque digamos aquí a diferencia del desastre natural como el terremoto, ¿verdad? Aquí sí habría como alguien a que yo podría tratar, ¿verdad? Por medio de un juicio, probar que tenía la responsabilidad de tener las carreteras de cierta forma o por lo menos la señalización y no fue de esa forma, entonces puedo ganar un juicio y hacer que me indemnicen, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto sí podríamos tratar de que nos resarcen ese daño, que al final, pues, fue un hecho natural que tuvo una consecuencia jurídica. Dice un ejemplo de un hecho natural sin consecuencia jurídica, por ejemplo, una tarde de lluvia, o sea, una tarde de lluvia que no haya sido una lluvia fuerte, que no una lluvia como las que causan deslaves, ¿verdad? O sea, recordemos, hechos naturales pasan todos los días, a toda hora, en nuestro alrededor, en el día a día, pero siempre y cuando, o sea, por ejemplo, una lluvia normal de una tarde no tiene ninguna consecuencia jurídica, fue un hecho natural donde no intervino el hombre porque el hombre no decide qué día llueve y qué día no llueve, pero no tuvo ni una consecuencia jurídica. Lo más que tal vez pasó esa lluvia es que usted tenía alquilado un jardín para un almuerzo y llovió, pero igual, o sea, una consecuencia social tal vez tendría que le arruinó su evento, pero no una consecuencia jurídica, ¿verdad? Eso, hechos naturales pasan todos los días, a toda hora, en todo momento. Lo que pasa es que pues, en la vida del derecho no son relevantes porque no nos van a ocasionar ninguna consecuencia jurídica. Ahí va para abajo esto. Licenciada, ¿sí? buenas tardes. Usted estaba hablando de un libro. Yo compré los contratos civiles en particular de Vladimir Aguilar Guerra, que se me recomendaron, no sé si está bien. Tiene el mismo contenido, pero... Sí, ese libro también es muy bueno. Yo lo tengo virtual. Si no estoy mal, creo que todavía lo tengo virtual porque mi laptop pasada caducó y rescaté algunas cosas. Y sí, inicia, pero ese es el de contratos, ¿no? Sí, los contratos civiles en particular. Sí, porque bueno, ahorita Civil 3 y Civil 4 hablamos del libro 5, del libro de derechos de obligaciones. Civil 3 vamos a hablar como que de la parte teórica de las obligaciones. Me parece que sí tiene una parte teórica ese libro. Sí. Y posteriormente ustedes en Civil 4 pues ya van a ver los contratos en particular, que ese libro también le va a servir porque ahí creo que también viene especificada teoría de cada contrato.
Entonces sí, es muy bueno, sí. Sí, licenciada, también es que yo mi conocimiento, no sé, ahorita como que se me confundió un poco, pero yo tenía entendido que el nacimiento de un bebé es un hecho jurídico humano, porque no podemos aducir de que el bebé fue hecho por, por algo que yo no quise, Por pero arte de magia. sí, yo tengo entendido que es un acto humano y contra Mira, obligaciones no tiene. podríamos verlo desde dos perspectivas, porque podríamos Sí. decir que para mí, o sea, de hecho yo ahorita estoy embarazada, entonces para mí fue un acto jurídico, porque yo Sí. conscientemente pues, sé las consecuencias jurídicas que tengo como madre y las responsabilidades, no solo morales, sino civiles Pero también, no solo ¿verdad? es, sino la persona con la que tuvo al niño. Sí, o sea, Ajá. como padres, digamos, desde el punto de vista de padres podría ser un acto jurídico porque fue hablamos de que como que la diferencia del acto y del hecho es la voluntad, o sea, la voluntad del hombre de intervenir. Entonces, obviamente existe pues fue voluntad, ¿verdad? Y para mí como madre o como padre, pero desde el ser humano que están haciendo para ese individuo es un hecho, ¿verdad? Porque él o sea, él no tuvo la voluntad de decidir ese Bueno, nacimiento y ese nacimiento, pues desde que nace ya trae consecuencias jurídicas también para él, porque se vuelve ya un sujeto de derechos. sí, pues. Entonces es un hecho y a la vez es un acto. Ajá, depende de quién, desde qué perspectiva le estemos viendo. Sí, como padre podría ser un acto, pero como el ser humano, el bebé que están haciendo es un hecho porque él no tuvo la voluntad de decir ahorita voy a nacer y entonces ya voy a ser un sujeto de derechos, ¿verdad? Sí, ¿No? pues entonces desde la perspectiva del bebé sería un hecho jurídico natural, Ajá. con consecuencias. Y el acto sí sería con consecuencias jurídicas. Sí, la diferencia del acto y del hecho es que en el acto la intervención del hombre, en la intervención del hombre está plasmada su voluntad, su Exacto. intención de querer crear estas consecuencias jurídicas. Esa es la diferencia. En cambio, en el hecho, pues no existe. Si no existe intervención del hombre, si bien no existe intervención del hombre, pocas veces que puede llegar a existir, eh, ahí está, por ejemplo, aquí dice, alguien me había pedido otro ejemplo de hecho humano. O sea que la diferencia, licenciada, es que en el acto hay voluntad y en el hecho no hay voluntad. Ah, exacto, en eso radica como que la diferencia esencial, la voluntad, ¿verdad? Si estamos ante un hecho, no se tenía esa voluntad, incluso cuando hay intervención humana no existía la intención de crear estas consecuencias. Y en el acto sí, aquí sí sabíamos que íbamos a crear consecuencias jurídicas y decidimos hacerlas. Está bien, Licenciada, licenciada. licenciada, Ok, disculpe, sí. pero en el hecho, o sea, sí existe la voluntad e interviene el hombre o no interviene el hombre. O sea, Puede que solo son hechos intervenga, así naturales. como, vamos a ver acá, aquí en el hecho, ¿verdad? Con consecuencias jurídicas pueden ser naturales, donde no existe nada de intervención humana. Y cuando llega a existir intervención humana en un hecho natural, no existía la intención. Esa es la diferencia. No puede ser un acto porque no existía la intención. Como yo les decía, yo salgo de mi casa y yo no digo hoy voy a ir a chocar, ¿verdad? O sea, fue un hecho natural, pero sigue siendo un hecho porque yo no busqué crear estas consecuencias jurídicas, solo pasaron. Alguien decía otro ejemplo, por ejemplo, en los fincos, en las fincas, perdón, en los pueblitos, si hay como un rito, un riachuelo, pero pasa como que de corrido. Entonces yo quiero como que en mi terreno crear una pocita de agua para poder yo como que nadar o tener ahí un pequeño estanque, ¿verdad? Para mí dentro de mi terreno. Entonces es que no sé cómo se llaman, cómo es que con lo que los desvían, pero digamos que yo hago como que ese desviamiento del caminito del río para crear un pequeño estanque ahí porque me quiero bañar, quiero tener ahí
un pequeño lugar bonito, entonces, digamos, pero yo pensé que, digamos, solo iba a ser una posita y que luego el río va a seguir su camino habitual, ¿verdad? O sea, va a seguir su recorrido habitual después de mi pequeño estancamiento de agua. Es desvío de Entonces, cauce, solo para mencionarle. Es desvío de cauce, como usted mencionó que no se recordaba. sí, gracias. Entonces, pero yo dije, como es chiquito, como no es por eso decía un riachuelo, no es un gran río, sino que es un pequeño pasito que pasa por mi casa, entonces, y resulta que ahora yo ya puedo nadar y todo, y luego me llegan a decir como, mire, ahora el agua no está llegando a más personas, está afectándola, entonces, ese podría ser un hecho natural donde hay uno de estos, un hecho natural humano, ¿verdad? Porque nunca existió mi intención de crear estas consecuencias jurídicas, porque yo dije, bueno, yo solo voy a hacer un pequeño estanque para bañarme y resulta que dejé sin agua a más personas, entonces aquí ya hay, claro que pues tiene solución, ¿verdad? Pero me refiero a que no existía la intención de crear estas consecuencias jurídicas, no, tal vez es así súper lejano donde se encuentran las demás casas que yo ni tenía conocimiento que este río llegaba hasta kilómetros y kilómetros lejos de mi propiedad. Entonces no existió como la intención. Son menos los hechos naturales humanos, que son más, ¿verdad? En más cantidad se dan los hechos jurídicos naturales, pero ese podría ser otro ejemplo de un hecho jurídico humano, ¿verdad? Porque recordemos que pasa sin la intención del hombre, pero que al final pues va a crear consecuencias. Irene. Buenas tardes, licenciada. Yo quería preguntar, en el caso de lo que pasó en el Cambrai, me acuerdo que metieron preso al alcalde, pero nunca entendí por qué. Porque a la gente ya le habían avisado de que tenía que salirse de ahí porque era un lugar, creo que se dice área roja, o era un lugar peligroso para vivir. Riesgoso. Ajá. Es que lo que pasó ahí es que creo que sí, creo, la verdad es que no estoy bien enterada, pero creo que también habían emitido licencias, si no estoy mal, o la municipalidad como que había permitido la construcción. Y si bien es cierto, o sea, les avisaron de la evacuación o les avisaron de que estaba mala, pero de que la tierra, por las lluvias, bueno, sí fue un desastre natural, o sea, pero ahí sí se podía buscar un responsable porque creo que sí habían emitido licencias de construcción y pues la tierra no tenía el soporte, digamos, para poder construir ahí. Aún así, la municipalidad creo que permitió la construcción de casas o de lugares ahí. Entonces, ahí sí había como que buscar quién resarcía esos daños y quién se hacía responsable pues de las muertes de las personas, ¿verdad? Si bien fue un hecho natural porque al final pues fue un desastre natural, ¿verdad? La lluvia no se puede parar, ni el hombre decide cuándo llueve o cuándo deja de llover, pero sí tuvo consecuencias jurídicas. Era como el ejemplo que hablábamos de la casa, si fue un terremoto, pero si existe una aseguradora, entonces pues muy terremoto, pero si mi casa está asegurada y me cubre la póliza, yo quiero que me la paguen. Y, o sea, van a haber hechos naturales que sí van a crear consecuencias jurídicas para ambas, o sea, para varias personas, o hechos naturales jurídicos que solo van a crear consecuencias jurídicas en mí, ¿verdad? Y que no voy a poder buscar quién me va a resarcir esos daños. Ok, gracias. ¿Quién? Betsaida. Licenciada, disculpe ¿Sí? tanta pregunta. Yo creo que la voy a aburrir, pero ¿podría ocurrir hecho y acto a la misma vez? Por ejemplo, el ejemplo que nos está, que nos decía el compañero, perdón, todavía nos quedan que hablaban sobre el nacimiento, por ejemplo, que yo les decía, depende de la perspectiva, porque el nacimiento, pues al final ocurre al mismo tiempo, pero para mí es un acto en el jurídico porque yo, o sea, decidí voluntariamente tener un hijo. Y yo voy a tener consecuencias jurídicas con el niño que nace. Pero para el niño, el individuo que está naciendo,
es un hecho porque él no decidió voluntariamente voy a nacer y voy a ser un sujeto de derecho, ¿verdad? Entonces, el nacimiento, pues podría ser un ejemplo donde ocurran dos cosas al mismo tiempo, pero para diferentes personas, ¿verdad? Para los padres un acto y para el individuo que nace un hecho. Muchas gracias, licenciada. Ok, y dice, y cuando, ay, es que se me pierden las preguntas, dice, y si se tuviera conocimiento del daño, bueno, ahí estamos hablando de que si hay intención, pues ya también nos estamos yendo a otra materia, porque también habría que ver, depende de qué tipo de daño causó, y entonces si fue un daño, por ejemplo, en un accidente que usted simuló que era un accidente de tránsito, pero no fue y dañó o mató a una persona, estaríamos entrando como a otra materia, a averiguar si hubo la comisión o no de un delito, por ejemplo, pero en rasgos como generales nos quedamos ya como 37 minutos en la primera diapositiva, pero en rasgos, a rasgos generales, pues si hay intención es un acto y si no hay intención es un hecho. El compañero Cristian era el que nos hablaba del nacimiento y dice cuando se decide voluntariamente, no se decide, voluntariamente tener un hijo se vuelve un hecho para la madre. Si la violación es el resultado de una violación. Sí, pero bueno, sí, o sea, digamos, sí podríamos decir, bueno, fue un hecho porque no lo deseó de manera consciente, pero al final sigue siendo un acto porque sabemos cuáles son las consecuencias de las consecuencias. Bueno, al final creo que en lo que menos se piensa es en las consecuencias jurídicas, pero dice si fue o el resultado de una violación ya no es un acto. Bueno, ahí ya entramos incluso a ilícitos penales, ya sabemos que otras legislaciones, ¿verdad? Que no es el caso de Guatemala, derivado de que no existe la voluntad de la madre de ser madre, derivado que no existe, que no fue su intención y que ese no era el objetivo de sus actos, pues entonces en muchos países está regulado el aborto, que ese es un tema controversial, ¿verdad? Quienes estén a favor, quienes estén en contra, pero en nuestra legislación pues definitivamente no está, pues no está aprobado y entonces ya se vuelve un tema controversial, pero sí podríamos decir que pues más parecía un hecho natural humano si lo queremos calificar, porque es una transformación natural sin intención, pero que es donde sí interviene el ser humano, ¿verdad? Entonces justo encuadra en estos hechos naturales humanos porque no existía esa intención, pero va a tener consecuencias jurídicas. Y yo creo que ya, ¿verdad? Ya no hay ninguna mano levantada, ¿o sí? No. Entonces, regresando, que seguimos en la primera diapositiva. Estamos entonces claros, esta es la diferencia, ¿verdad? La intención y no intención, ¿verdad? Eso va de diferenciar un hecho de un acto. Entonces, hablábamos entonces que por excelencia, ¿verdad? Los actos con consecuencias jurídicas van a ser los contratos, que obviamente pues, los contratos son lícitos. Aquí sí está plasmada nuestra total voluntad de querer vender, de querer otorgar un testamento. Entonces aquí sí está totalmente plasmada la voluntad del humano de querer contraer consecuencias jurídicas, ¿verdad? Entonces, el hecho y el acto, los dos van a producir consecuencias jurídicas en el mundo, ¿verdad? La diferencia va a ser que en el hecho jurídico es ajena a la voluntad y en el acto jurídico se plasma esa voluntad. Esa es la diferencia. Entonces, todo esto para poder iniciar y entrar a definir qué es entonces un negocio jurídico. Entonces, un negocio jurídico es un acto jurídico, porque aquí va a estar plasmada la voluntad. Entonces, un acuerdo jurídico va a ser un acuerdo de voluntades, por virtud del cual los sujetos dan vida, modifican
o extinguen una relación jurídica que es de carácter patrimonial. Entonces, ojo que no es lo mismo. No estamos diciendo que el negocio jurídico es un contrato. Estamos definiendo el negocio jurídico y estamos diciendo que va a ser un acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque es un acto jurídico, entonces tiene que existir esto esencial que es la voluntad, ¿verdad? Entonces dice, por virtud de la cual los sujetos van a dar vida, porque pretenden hacer nacer a la vida jurídica un negocio entre ellos. Modifican porque pueden cambiar, ¿verdad? O alterar alguna relación jurídica. Ya escucharon a mis perritas. Luna. Pretende cambiar o alterar, ¿verdad? Una relación jurídica que ya existe, ¿verdad? Un negocio que ya existía, pero por voluntad de las partes, entonces vamos a decidir que vamos a modificar o alterar ciertos temas o puntos de esta negociación que ya teníamos o extinguen una relación, ¿verdad? Entonces ya queremos dar por terminada, queremos finalizar una relación jurídica que ya existía entre nosotros, entonces ya sea que la vayamos a crear, la vayamos a modificar o la vayamos a extinguir, perdón, lo esencial es que es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Aquí sí está plasmada nuestra voluntad porque un negocio jurídico es un acto jurídico. Como aquí lo esencial es la voluntad de las personas, la intención, entonces existen estas teorías de la voluntad porque, digamos, la voluntad tiene que ser exteriorizada, ¿verdad? Para que cree consecuencias, yo tengo que exteriorizar esta voluntad para poder crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, yo tengo que exteriorizar esta voluntad, esta declaración de voluntad. Entonces tenemos la teoría de la voluntad que dice que la voluntad es el elemento primordial del negocio jurídico. Y sí, es lo que estábamos hablando, que tiene que existir la voluntad para que estemos hablando de un negocio jurídico. Entonces, esta voluntad es como, puede ser, es esto interno, ¿verdad? Esto interno que nosotros queremos hacer, pero necesitamos manifestarlo. Porque, digamos, tener solo la voluntad de querer hacer algo sí puede ser como un instrumento pero no me puedo quedar solo con la voluntad interna, ¿verdad? Necesito que esta voluntad interna salga al exterior. Y existe la teoría de la declaración, ¿verdad? Que para esta teoría la declaración es el elemento primordial del negocio jurídico. Entonces, esta teoría ya dice como, ok, no basta solo con que tengamos la voluntad de crear un negocio jurídico, ¿no? Esto no va a ser suficiente, ¿verdad? Porque yo puedo tener la voluntad, pero si no la exteriorizo, si no plasmo, si no declaro esta voluntad, entonces no sirve de nada, ¿verdad? Entonces ya para la teoría de la declaración dice, ok, lo esencial no es solo la voluntad, sino que lo esencial acá va a ser que esta declaración de voluntad es lo esencial, ¿verdad? Que esté declarada, que esté plasmada, que esté exteriorizada. Entonces, bueno, aquí como una nueva manera de enfocar y resolver el problema, se ha defendido que lo característico de la declaración está en que origina un deber ser o en que se establece aquello que será válido. Y pues en efecto, ¿verdad? Para nosotros en nuestra legislación, pues sí, obviamente, pues la teoría de la declaración, porque no nos basta con tener esta voluntad en nuestro ser, ¿verdad? Sí, necesitamos esta declaración de voluntad, esta manifestación de voluntad para poder estar frente a un negocio jurídico. Bueno, acá vamos a ir a nuestro código y vamos a ir, como les había platicado, vamos a iniciar de cero con el libro quinto. Entonces, alguien que me haga favor de leerme el artículo 1251. Buenas noches, licenciada. Sí, Luz, adelante. ¿Le puedo leer de una vez?
Sí, sí. Sí, El por negocio. favor. Ay, perdón. Perdón. A ver, Luz, si ya lo tiene ahí. Sí, sí. Bueno, Sí, si dice. quiere, adelante, Luz. El artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Gracias. Entonces, digamos, bueno, como primer punto necesitamos capacidad legal del sujeto que va a declarar su voluntad, ¿verdad? Y ya todos sabemos que la capacidad legal a qué nos referimos, eso ya es materia de civil que uno. Entonces, la capacidad legal que tiene el sujeto para declarar su voluntad. Entonces, ya ven aquí, estábamos hablando hace un momento de la teoría de la declaración, porque nosotros para nuestra legislación esta voluntad tiene que estar declarada, ¿verdad? No va a bastar solo con que yo tengo la intención, no, yo tengo que declarar esta voluntad. Bueno, consentimiento que no adolezca de vicio, tiene que ser de una forma consciente. Los vicios los vamos a ver más adelante, en qué vicios podríamos caer para que este consentimiento no sea válido, pero los vamos a ver, no creo que hoy, pero en la siguiente clase tal vez ya llegamos. Y que el objeto tiene que ser lícito, ¿verdad? Obviamente no podemos, digamos, como adecuar al mundo del derecho un negocio que va a tener un objeto que sea ilícito, ¿verdad? El objeto de nuestro negocio, de nuestra negociación jurídica tiene que ser lícita, tiene que existir este consentimiento de las partes, ¿verdad? Que no esté viciado y la declaración de voluntad. Estas declaraciones de voluntad, porque automáticamente cuando pensamos en un negocio jurídico, creo que nos vamos directamente a asimilar o a pensar que estamos hablando de un contrato y que van a haber dos o más partes. Pero no, estas declaraciones de voluntad pueden ser unilaterales. Entonces, un negocio jurídico no es un contrato. Entonces, por ende, un negocio jurídico puede ser unilateral o puede ser bilateral. Entonces, acá, bueno, declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes y libres, dirigidas de manera intencionada y específica a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. Esta es una definición de negocio jurídico que nos da el autor Rubén Contreras, ¿verdad? Que el negocio jurídico son declaraciones de voluntad unilaterales o bilaterales, lícitas, conscientes y libres, dirigidas de manera intencionada y específica a crear, modificar, transmitir o extinguir obligaciones. Entonces, como les decía, podemos tener la idea de que un negocio jurídico es un contrato, pero no es lo mismo. Porque un negocio jurídico, un contrato sí es un negocio jurídico, pero un negocio jurídico también puede ser unilateral, ¿verdad? No siempre tienen que existir dos partes para que exista un negocio jurídico. Entonces, dice que tienen que existir declaraciones de voluntad, entonces debe tener obviamente por lo menos una declaración de voluntad, ¿verdad? Como una que tenga, entonces estamos frente a un negocio jurídico. ¿Por qué? Pues porque no, como lo veíamos con las teorías de la voluntad, ¿verdad? No vamos a crear obligaciones que nazcan a la vida jurídica si no expresamos esta voluntad, si no declaramos esta voluntad, entonces no podemos crear, por ejemplo, obligaciones jurídicas, ¿verdad? Tienen que ser lícitas porque, como les decía, pues claro que existen miles de negocios ilícitos, muchísimas negociaciones ilícitas, pero dentro del mundo del derecho, pues tienen que ser con un objeto lícito, ¿verdad? Conscientes porque la persona sabe lo que está haciendo, sabe los efectos que esta declaración de voluntad va a tener sobre él, ¿verdad? Tiene la capacidad legal para esto, para estar consciente de lo que está declarando. Libres, ¿verdad? Porque no tiene que existir ninguna coacción, o sea, nadie puede estarlo coaccionando para que le dé vida a un negocio jurídico. Y bueno, y esta declaración pues tiene una finalidad, ¿verdad? La finalidad, esta causa por la que fue creada va a ser ya sea crear una obligación o derechos, modificarles o darles fin a estos derechos, ¿verdad? Pero tiene una razón, tiene un porqué, es que quiere plasmar esta voluntad. Dígame, Alexandra.
Ya, disculpe, a mí no me quedó muy... Ay, no le escuché, como que se le fue el... Ahora sí, perdón. ¿Sí? No tenga pena. Fíjese que yo no lo entendí muy bien sobre la teoría de la declaración. No sé si me podría volver a explicar, disculpe. Sí, o sea, existen, esto es doctrina, esto no es que esté en el código, esto es doctrina que existen como que las teorías de donde se perfecciona el negocio jurídico, ¿verdad? Lo esencial para el negocio jurídico. Entonces, como sabemos que lo esencial es que exista voluntad de las partes, entonces la teoría de la voluntad nos dice que lo más importante que tiene que existir para el negocio jurídico es que yo tenga la voluntad de querer hacer este negocio. Pero la teoría de la declaración dice, sí, o sea, puede existir esta voluntad, pero no me basta. O sea, para que el negocio jurídico exista, ¿verdad? Sea lo primordial para la existencia del negocio jurídico, es que esta voluntad esté declarada, o sea, manifestada, sea exteriorizada, yo la pueda plasmar, porque como que decir, dejar constancia de que esta voluntad realmente existe. Entonces, y pues nosotros en nuestra legislación, esta voluntad se podría decir que la teoría ganadora, ¿verdad? La teoría de la declaración, porque para nosotros, ¿verdad? Para nuestra legislación, esta voluntad tiene que estar plasmada, tiene que estar declarada, ¿verdad? No basta con decir yo quería hacerlo, no, tiene que estar declarado, expresado, manifestado, que yo tengo la voluntad de realizar cierto negocio jurídico. Licenciada, disculpe, cuando se refiere unilateral y es porque es un negocio solo de una persona y la otra es como sociedad anónima. No, es un testamento, ¿no? Sí, ahí está. Ese es un ejemplo de un negocio jurídico. Por eso les decía, yo sé que tenemos como que encasillado pensar que un negocio jurídico es igual a un contrato y no. O sea, que es como que el negocio es el género y el contrato es la especie. Porque un contrato sí es un negocio jurídico, bilateral, porque hay dos partes. Pero justo por el ejemplo que dio el compañero, un negocio jurídico unilateral, solo interviene una persona. Cuando usted otorga un testamento, únicamente plasma, declara su voluntad, ¿verdad? Yo voy a heredar mi casa, ¿verdad? Cuando yo muera a X persona y yo firmo y únicamente comparezco yo. Fue una declaración de voluntad unilateral y eso es un negocio jurídico, ¿verdad? Yo tengo la capacidad legal, declaré mi voluntad de forma consciente y estoy creando, ¿verdad? Estoy creando una obligación. Una donación de igual forma, ¿verdad? Solo es mi voluntad. Entonces, esos podrían ser negocios jurídicos unilaterales. Negocios jurídicos unilaterales de personas jurídicas colectivas y personas jurídicas como nosotros. ¿O solo nosotros como personas podemos hacer esos contratos? Yo tengo entendido que las dos, ¿verdad? Tanto las empresas como nosotros como personas de la sociedad civil, ¿no? Sí, recordemos que somos, o sea, personas jurídicas y personas individuales, y ellos también pueden tener algún negocio jurídico unilateral. Por ejemplo, es que eso ya es más mercantil, va, pero no los quiero confundir, pero por ejemplo, si yo soy una sociedad anónima, soy una persona jurídica y yo quiero aumentar mi capital, yo ahí no estoy, digamos, como que no es un negocio jurídico bilateral, porque yo no necesito que comparezca otra persona jurídica a crear conmigo, a modificar conmigo esta obligación. Yo como persona jurídica decido que quiero ampliar mi capital y entonces yo ya estoy creando una obligación de forma unilateral. Sí, gracias, Lick. Yo creo que nos vamos a quedar ahí porque ya van a ser las 7 y ustedes tienen otra clase. Dice, después una persona fallece, ¿cuánto tiempo tiene para dar su válido? Y si no existe multa para los beneficiarios que ha válido. Eso es otro civil, usted. No, pero vamos a ver. Hay un plazo de prescripción. Sí, hay un plazo de prescripción, pero no lo tengo a la mano porque si cuando no se declaran las herencias, si pasa el plazo establecido, que no lo recuerdo en este momento, pero se lo voy a ubicar, el Estado puede como que
tomar posesión de esos bienes que quedaron, esa masa hereditaria que quedó ahí sin ser nunca reclamada. Para una partición de terreno para sí mismo, sí, eso también podría ser una declaración unilateral de voluntad, porque si toda la casa era mía y yo voy a partirla para mí mismo en dos, entonces ahí solo estoy compareciendo yo, no necesito la voluntad de una segunda persona. En el usufructo para uno mismo, no creería que no, porque cuando constituimos usufructo es porque le estamos dando la propiedad la propiedad a alguien más, entonces ahí ya, y la otra persona acepta, por ejemplo, la propiedad con este usufructo, entonces ahí ya existe como que la voluntad de dos partes, el que crea el usufructo y el que acepta la propiedad con el usufructo, entonces ahí ya estaríamos hablando de dos voluntades. Entonces vamos a dejarla ahí. Yo creo que aquí en el libro hay como varios entonces no sé a las 7 para la clase y les voy a subir, no les voy a subir todavía la clase completa. Yo no tengo cámara. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, está bien. Feliz noche. Licenciada, feliz noches. Muchas gracias.